esto en Zoom. Puedo grabar. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta versión más del programa Miércoles de Historia y Cultura. Es un programa totalmente en vivo que se transmite desde el sur de California y lo pueden ver de forma diferida en YouTube. Muy bien, ahora tenemos un programa muy especial, tenemos música, tenemos un invitado de honor, pero vamos a irles platicando de nuestros proyectos a las personas que nos empiezan a conectar en las redes, a saber. Muy bien. Nuestro proyecto se llama La Toltecayol y tenemos una página en YouTube, nos pueden ver aquí, nos pueden visitar, les pedimos que se suscriban y nos pongan un like en los videos para que llegue a más personas. Cada programa que hacemos lo subimos cada semana. Aquí está, tenemos un banco de videos. El maestro Guillermo Marín nos ha dado varias charlas gratis como en forma de tequio. Tenemos muchos maestros, los maestros que sean de Nepohualcinzin, Carlos Carrillo y la maestra Sara. Entonces aquí los invitamos a que visiten nuestra página en YouTube y también tenemos una página en Facebook que se llama igual LA Toltecayol, en donde subimos todos los eventos y todos los compañeros del grupo compartimos nuestros proyectos personales, todo lo que tenga que ver con la cultura ancestral de México y lo que es cultura e historia en general. Aquí lo pueden compartir en la página de La Toltecayol en Facebook. Muy bien. Este programa es un programa que lo hacemos sin fines de lucro, como parte del Centro Cultural de México aquí en el sur de California, miércoles de Historia y Cultura, todos los miércoles, 7 p.m. Pacífico, 9 p.m. en México, y de forma diferida en todo el mundo donde nos quieran ver, están nuestros videos en YouTube. Solo nuestro invitado de honor es el maestro Gonzalo Ceja y nos trae el tema la música en el México antiguo. ¿Quién es Gonzalo Ceja? Gonzalo Ceja es un músico, productor. Ahorita vamos a ver más de su carrera. Su currículum es muy, muy grande. Además, comparto aquí lo rápido para las personas que no lo conocen. Los que lo conocen ya saben quién es Gonzalo Ceja. Es músico, pero su música se enfoca en la trova, se enfoca en la música ancestral de México. Y lo que me interesa de su proyecto, me llama mucho la atención, es que a través de la música, él llega a la educación. La música es una forma de enseñanza. Este es su punto principal, el valor de las clases del maestro Gonzalo Ceja, que como verán ahorita se los irá explicando poco a poco. Es productor, es investigador, porque para traer la música ancestral de México hay que investigar, hay que irse a las fuentes, y es lo que he visto que este maestro hace con sus proyectos para recuperar ese legado histórico musical. Es divulgador de temas sobre México antiguo, lleva más de 30 años de carrera y tiene una variada discografía y una propuesta educativa a todo nivel. O sea, enseña primaria, secundaria, preparatoria y nivel superior. Y tiene una proyección internacional. Como no, aquí lo estamos proyectando desde Estados Unidos. Este maestro tiene un material discográfico que a mí me gusta mucho. Esta es su última producción, se llama Raíces. Como pudieron ver el primer video de introducción, esta es la portada de su disco. Ojalá lo puedan conseguir, está en iTunes. Se meten a su página oficial de Gonzalo Ceja y ahí pueden encontrar el material sólido, como él dice, que tiene mucho más cosas bien incluido en el CD. Este es un video que más a ratito les compartiremos, el de la lengua. Y también está su próximo proyecto, del 1 al 2 de noviembre. Se viene este evento de Gonzalo Ceja. Los que están allá en México, aquí está la información. Ya él dará más información, pero él está activo
especialmente ahorita que se viene el Día de nuestros ancestros, muchos lo conocen como el Día de Muertos. Ahí es donde él hace sus performances. Ok, listo, les voy a pasar este video de la lengua. Este video por mucho tiempo fue parte, esta canción del libro de texto, si no me equivoco, del 4º grado. Y para los que no lo hayan escuchado, aquí está. Tú que vives con estrés y tu porte muy francés y le mascas al inglés, hasta si es japonés y de la alta sociedad. Tú te sientes un campeón, sabes de computación, muy de origen español, compras todo al por mayor, mira que eres un galán. Tú hablas náhuatl y ahora te lo voy a demostrar. Molcajete, tecomate, tejolote, malacate, papalote, ahuehuete, tepetate y comal. Metate y petate, cincolote, itacate, chicote, tepalcate, guasontle, nixtamal. Cuate, amate, piscata, memete, mascal. Empacho, pepenar, mecate, mecapal, memela, mezquital, pachichi y tamal. Tianguis y copal, tocayo, cuchitán, olote, ameyales, quites, Mazatlán. Jilote, jumiles, jícara, jicote y jacal. Jojutla, vamos al tianquisco. Aguacates y camotes, jitomates y chayotes, cacahuates, tejocotes, capulines y camas. Yo conozco Cuitlacoche, pasote y quelipes, elotes y zapotes, tomates y nopal. Frutas y verduras, todo acomodado en su huacal. Toponímicos: Tlalnepantla, Metepec, Xochimilco, Tepoztlán, Calacuaya, Huastepec, Texcoco, Cuautitlán. Mixcoa, Coatepec, Tlalpa, Coyoacán, Coacalco, Tuxtepec, Huehuetoca, Pantitlán. Jalisco, Tlaxcala, Oaxaca, Zacatecas, Michoacán. Nombres de animales: tecolote, ocelote, sopilote, guajolote, ajolote, cacomiste, totolito y coyote. Tlaconete, xeroscuincle, aguizotle y sensote, tepescuire, pinacate, mazatito y mayate. Chichicuilote, mapache, tlacuache y tunahual. Ponte cuautli, venga una machincuepa. Nanacatle, nene, popote, chipi chipi. Tatataco, machote, tapanco y cuchitril. Le, petaca y guapango, tepache y cuachichil. Tate, marco, gote, la palería, cocol, giote y tlecuil. Chipotle, chacualear, chiluca, chintamal, chipotle, chapulín, chapopote, chichonal. Chilatole, chilaquil, chocolate, chiltepín, chachalaca, chiconcuac, chipayate, chalchihuitl. Chicle, chompiate, chahuizle, chiquihuite, chipilín. No se vale quedar chitón. Sempa, suchitonamil, xicotenca, tacosí, locote, quintonil, atole y topil. Iztaxi, Guazapotlán, Cuauhtémoc, Zacatlán, Cuitláhuac, Mestitlán, Pozole o Tultitlán. Milpa, Michotes, Mole, Mazacoata y Miahuatlán. Cihuat,
Tonan siniguipil sitlali chiniquil, nonan sinjiniquil pilinki yotomi. Jikalite jikipin, toloa chinipiquin, tlachiquero matlachin, xochit, quesquemitl. Tequio, tascuino, tesontle, totomochtli, tejamanil. No se me achicopalen, vamos al final. Mátatena pa' jugar, talacha, poscaguar, tlapanguehuit, papachar, no me vayan a chotear. Palia, catatizapán, tlacoyo, huizachal, pinole, tinacal, totopo y mezcal. Y vente pa'l mitote, que ya van a empezar a chincualear. Y ráscale al tololoche. Ve que el lenguaje muy rico es nuestra forma de hablar. No te hagas guaje, sigue hablando pues lo nacional. Muy bien, compañeros. ¿Qué tal les pareció la canción del maestro? Excelente, muchas gracias. Un aplauso, un aplauso. Pues ahora sí, vamos a presentar Muy bonito. Muy bien. Pues ahora sí, sin más, tenemos el honor de presentar al maestro Gonzalo Ceja, que nos va a dar una clase. También quiero dar un agradecimiento porque esto se hace como tequio a todas las personas que nos están viendo. Este es un colectivo en el cual no pagamos porque no tenemos el presupuesto, y los maestros que vienen aquí dan su tiempo como tequio, que es una forma ancestral de México que se está recuperando, y a mí me la enseñó el maestro Guillermo Marín Ruiz, y todos los maestros que han venido aquí a participar lo han hecho de esta misma forma, dan su tiempo, y este es un reconocimiento a todos ellos, y ahora a Gonzalo Ceja, que da su tiempo a la comunidad. Gracias, maestro Gonzalo, bienvenido, los micrófonos son tuyos. Bueno, maestro. Hola, hola, hola. Sí, ya te escuchamos. Perfecto. Muchas gracias. Pues un honor que me hayan invitado a estas sesiones que son muy importantes pues para la divulgación de la cultura, de saberes ancestrales y propuestas que tienen estos conocimientos de nuestros abuelos que nosotros sin ninguna virtud, sin ningún esfuerzo heredamos. Y creo que si somos personas conscientes debemos acercarnos, asimilarlos, aplicarlos y respetarlos. Así es que pues para mí es un gusto presentarles esta charla. Voy a compartir la pantalla para... Sí, porque también no vemos tu imagen, maestro. Nada más escuchamos la voz. Oh. ¿Pero no me ven a mí o qué? Para las personas que no te conocen. Ah. Pero me interesa más que vean las imágenes. Ya vemos la imagen, ahora sí de... Ok, muy bien. Bueno, pues esta charla la intitulamos sobre la sonoridad precolombina, sobre la música en el México antiguo. Y es parte de la investigación que llevo con más de 30 años de carrera. Muchas personas me conocen por mi trabajo artístico, pero para mí es fundamental, como bien decía el compañero Miguel Ángel, el tronco común de mi propuesta artística, cultural, es la música que nos remite al México antiguo. Y para ello les quiero compartir parte de mi investigación, que ha sido muy ardua, pero es fascinante. Es un mundo que a mí me apasiona, me agrada mucho. Vivo en una sorpresa constante. Y eso lo he tratado de llevar, aunque no con la fuerza y con la continuidad que yo quisiera, porque es una propuesta poco convencional a todos los lugares donde he podido presentarme.
Sin embargo, siento que hace falta un contexto de dónde vienen estos instrumentos, de dónde vienen estos sonidos, de dónde viene el respeto y la profundidad que yo encuentro en esta propuesta. Y bueno, pues en un festival, en un concierto, pues es muy difícil. Y me ha pasado hasta en los mejores lugares. Una vez que toqué en la Basílica, estaba dando una conferencia parecida, la gente se enojó y me gritaron que venían a un concierto, no venían a una plática, ¿no? Ya después me enteré que fueron unas monjitas y pues me dio mucha vergüenza, primero risa y después vergüenza porque comprendo que no es un tema muy divulgado, pero pues estamos ahora en un tiempo venturoso con estos avances tecnológicos que nos permiten compartir este conocimiento. Bueno, yo los invito a que abran sus sentidos y que nos acompañen en este viaje maravilloso para descubrir cosas, bueno, que a mí me han conmovido profundamente. Lo primero que quiero comentar es la importancia que tenía el sonido, el registro de toda la actividad sonora que les llamó muchísimo la atención a nuestros antepasados porque pues ellos tenían un contacto muy profundo con la naturaleza, así es que ellos les movía profundamente estas manifestaciones del mundo que les rodeaba. Quiero aclarar que lo que yo diga no es totalmente absoluto, pero sí tengo fundamentos que quiero compartir con ustedes para que comprendamos todos de dónde parte esta propuesta musical. No tengo la verdad absoluta, pero esta propuesta está fundamentada. Bueno, aquí les hice una selección de pintura mural de Teotihuacán, donde aparecen varios personajes del reino animal, donde frente a sus fauces, su hocico, su pico, aparecen el signo del sonido. Estamos hablando de la cultura teotihuacana, que es del periodo clásico de nuestra historia, antes del contacto con los pueblos europeos. Y desde entonces y más atrás, como vimos ahorita con la influencia de los olmecas, más atrás en el tiempo, el registro del sonido o plasmar por medio de símbolos esta manifestación fue muy importante para nuestros antepasados. Entonces, creo que con estos ejemplos me gusta mucho la cuestión visual porque nos ayuda a comprender varios de estos aspectos en un tema muy poco difundido. Este es un fragmento del mural también de Teotihuacán que se llama el Tlalocan o el paraíso de Tlaloc, y donde aparecen muchos personajes y frente a su boca esta voluta que significa sonido, que significa canto, y la mayoría de estos personajes en esta parte lo manifiestan, ¿no? Entonces vemos cómo era una cuestión ya muy asimilada en estos pueblos, en estas culturas, y que la desarrollaron y la expusieron a niveles importantísimos. Este es un acercamiento más puntual a un fragmento de este mural. Y vean, por ejemplo, estos personajes, pues se supone que están haciendo como un juego y van cantando. Es la lectura que los investigadores le pueden dar y todas las personas están ahí manifestando esta cuestión del sonido. Tengo muchas imágenes, las voy a pasar pues, muy rápido porque el tema es amplísimo. Entonces ahorita yo nada más voy a dar una pincelada, pero está por demás interesante. Entonces vemos cómo estos vestigios nos permiten acercarnos, comprender la importancia que tenían nuestros antepasados a la manifestación del sonido. Aquí vemos una imagen de Tepantitla, es igualmente ahí en Teotihuacán, es digamos un barrio, una sección, donde aparece un personaje con el tocado, es decir, el adorno que va en la cabeza, como las fauces o la representación de Quetzalcóatl, de Tlaloc Quetzalcóatl, o un lagarto serpiente, un símbolo muy especial, va esparciendo semillas y de su parte, frente a la cara, emergen este símbolo que reconocemos como la palabra florida o
la manifestación del sonido. Entonces vemos cómo es muy rica la manifestación de la representación del sonido. Y ahora quiero compartirles un poquito de una investigación que hicieron dos investigadores europeos, Gleb Dubrovsky e Ivo Wolger, y que acaba de publicar recientemente la Universidad de Colima, una investigación que hicieron sobre códices mixtecos. Muy extraño, ¿no? Códices mixtecos, la Universidad de Colima. Lo que pasa es que en Colima hay un manantial inagotable de aspectos de nuestro pasado precolombino. Y bueno, ellos sugieren, a través de estudiar estos símbolos, que nos invitan a pensar sobre palabra, música o sonido. Y estos son, los catalogan ellos como manifestaciones músico-auditivas. Y también hay una diferenciación, o ellos la quieren remarcar, con los sonidos de la naturaleza, que tienen que ver más con la manifestación de lo divino. Y entonces ahí podemos englobar el sonido del agua, el sonido del trueno, la manifestación, los rugidos de los animales, el canto de los pájaros. Entonces, a mí se me hace muy, muy puntual esta observación, porque ahora con la cuestión de las redes, pues todo el mundo tiene acceso a muchísima información, pero yo me he encontrado que no toda la información está ordenada y hay muchas personas que pues solo ven los temas por encimita y luego se andan distorsionando, y créanme que tenemos un problema muy serio en cuanto al manejo de temas tan delicados como este, porque no hay la misma democracia para compartirlos. Entonces, para mí es muy importante esta manera de darles contexto o dar los textos para comprender de dónde vienen todos estos sonidos. Y yo espero que en breve, cuando tengamos un concierto en vivo o vean alguno de mis videos, se comprenda mejor el discurso y la propuesta musical que hemos desarrollado. Aquí ya nos venimos más cerca en la historia. Estamos viendo una lámina del Códice Borbónico, pues es de influencia mexica, y vemos un discurso con muchos símbolos muy interesantes, pero yo los invito a que nos fijemos en dos partes. Uno, que hay un músico que está tocando un huehuet, un tambor, ¿no? De su rostro emergen el símbolo del habla o del sonido, y después hay este símbolo ya grande que para nosotros representa algo de lo más sublime. Es el símbolo de la verdad, es el símbolo de la armonía, es el símbolo de la filosofía más profunda, que es que es la voluta o la vírgula de la palabra florida, que en el idioma náhuatl lo reconocemos como el Inxochitl Incuicatl, que es este difracismo. El difracismo es un recurso de muchos idiomas del mundo, que se utiliza colocando dos palabras que pueden ser contrarias, que pueden ser complementarias, que pueden ser con ideas completamente distintas, pero que nos ofrecen una tercera vía, un tercer significado. En este caso, la flor y el canto, que es la traducción de este símbolo, nos habla de la verdad enraizada, de la verdad profunda, de lo que se dice con flores y con cantos. A lo largo de la presentación quiero hacer esta observación. Todas las palabras que estén en color azul provienen del idioma náhuatl. Entonces, para diferenciarlo y para poder entender la riqueza del lenguaje y acercarnos un poquito, porque forma parte importantísima de nuestras propuestas y de nuestra herencia cultural, ¿no? Entonces, ahorita que escuchamos la canción de la lengua, bueno, pues es la versión del primero de kinder, para acercarse a este idioma tan rico, y ahorita vamos a ver varias cosas. Pero ¿de dónde nos vienen una fuente muy, muy rica, muy vasta, muy, muy fructífera de información acerca del México antiguo? Bueno, pues aquí tenemos tuvimos la fortuna de contar con personas comprometidas con un alto nivel humano, en este caso Fray Bernardino de Sahagún, que fue un fraile franciscano, de los primeros que llegaron
poco después de la invasión a México, pero que traían, como venía muy joven, por ahí de los 30 y tantos años, 32, 33 años, fue cuando llegó aquí a México, Tenochtitlan, y traían una idea renovadora de dejar ya atrás las ideas del medioevo con las que habían crecido en Europa. Entonces, Fray Bernardino de Sahagún, que a ciencia cierta no se sabe cuál era su nombre real. Algunos historiadores dicen que era Bernardo de la Ribera, o Rivera, o Ribeira. No se ponen de acuerdo, pero para nosotros es Bernardino de Sahagún, Fray Bernardino de Sahagún, fraile franciscano que era lingüista, que era profundamente humanista y que desde el principio, desde que venía en el barco, porque resulta que en el primer o segundo viaje de Cortés a Europa, se llevó a varias personas para enseñarle al rey quiénes eran sus nuevos súbditos, ¿no? A manera de granjearse los favores de la monarquía, de la realeza europea. Se llevó muchas cosas, plantas, animales y algunas personas, sobre todo acróbatas, y eran jovencitos, para darle una demostración al rey, para que viera sus nuevos dominios, qué tipo de personas había, ¿no? Y entonces de regreso convivieron en el barco Fray Bernardino, que estuvo profundamente movido por los idiomas, era un lingüista, empezó a aprender el náhuatl, lo habló a la perfección y después se volvió una herramienta muy importante para la divulgación de los saberes y, en este caso, gracias a esa investigación, a esa inquietud, a esa vocación y a ese trabajo tan arduo, porque le dedicó más de 60 años de su vida. Él murió a los 90 años, muy mayor, y digo, para el siglo XVI era una cuestión pues de llamar la atención, sobre todo por lo golpeado que estuvo esta tierra por las epidemias. Y una de sus obras monumentales es esta, que su título original era Historia Universal de las Cosas de la Nueva España. Este capítulo, esta parte de la historia, nos da para hacer 3 series de Netflix. Tiene todos los elementos de suspenso, de sorpresa, de maravillas. Y bueno, esta es una imagen que les quiero ofrecer como parte del contexto de estos temas para comprender la riqueza y la profundidad de este tipo de propuestas y también entender por qué está tan aislado, por qué es algo que no se ha dado a conocer masivamente. Esta colección de 12 tomos, me refiero a la historia universal de las cosas de la Nueva España, se conservó gracias a la Biblioteca Laurenciana en Italia, en Florencia, en Italia, ¿no? Y tiene relativamente poco, gracias a la influencia del doctor León Portilla, que la UNESCO reconociera este documento como memoria del mundo. La obra de Fray Bernardino es única en el género humano. Sin embargo, se le adjudica nada más a Fray Bernardino, pero no fue así. Fue un grupo importante de personas que estuvieron trabajando durante mucho tiempo. Imaginemos que para hacer una hoja de un libro había que hacerlo con mucha técnica, con mucho cuidado, y después esperar a que se secara la tinta para pasar a la siguiente hoja. Eso tomaba tiempo. Es más, existen los documentos de la gente de su congregación que se quejaba de que eso estaba saliendo muy caro porque gastaba muchas velas, gastaba mucha tinta, gastaba mucho papel. Entonces no fue una cosa sencilla, ¿no? Para que nos demos una idea y como parte del contexto, quiero presentarles pues unas fotos. Si no conocen esta parte de Italia, pues para eso estamos aquí, para invitarlos a hacer este viaje. Y estas son unas imágenes de la biblioteca Medicea, quiere decir de los Medici, que eran y fueron, y quizás sus descendientes siguen siendo de las personas más
ricas y pudientes, un grupo de prestamistas que les prestaban dinero a los reyes. Y bueno, pues vean ustedes el lujo. Y bueno, gracias a, ya después de que habían tenido propiedades, dinero, joyas, todo eso, bueno, como parte de sus riquezas se dieron a la tarea de, pues de coleccionar cosas exóticas y entre ellos muchos textos, muchos documentos históricos de todo el mundo, ¿no? Bueno, este documento, aquí les ofrezco unas imágenes, son libros muy grandes, para que lo entendamos es como si fuera una enciclopedia. Para las personas que ya tenemos algo de años, entendemos bien lo de la enciclopedia. Los jovencitos de ahora pues no van a tener idea, ¿no? Pero vean ustedes, es un contenido, este es uno de los tomos y es un contenido bastante amplio y en el cual se registraron muchísimos aspectos de la vida común, de la vida sagrada, de la vida y los rituales y la forma de vida de nuestros antepasados. Entonces, por eso le debemos muchísimo a la conservación de estos documentos, de estos saberes. ¿Y cuál fue una de las herramientas más importantes para conservar mucho de este conocimiento? La tradición oral, que se pierde en la noche de los tiempos, que todos los pueblos la han desarrollado, pero los pueblos mesoamericanos la llevaron a un nivel muy alto, muy, muy alto. Entonces, gracias a la tradición oral, Fray Bernardino y su grupo de jóvenes, sobre todo los de la primera generación de jovencitos que siendo niños vieron las cuestiones de la conquista, de la invasión, de la caída del Imperio Mexica, de la guerra y las epidemias, se cultivaron en el colegio de Tlatelolco y ahí se destacaron este grupo que les apodaban, desde allá vienen los apodos, los trilingües. Aquí aparecen sus nombres ya mestizos, en castellano, Antonio Valeriano, que fue una personalidad en este periodo de nuestra historia, Andrés Leonardo, Pedro de San Buenaventura, Martín Jacobita y Alonso Bejarano. Ellos eran conocidos los trilingües porque hablaban castellano, obviamente el náhuatl y latín. Entonces era el equipo de trabajo con el cual pues uno interrogaba, entrevistaba a los ancianos para que mediante la iniciativa de Sahagún les contaran los saberes, qué se acordaban ellos o inclusive gracias a que se conservaron varios documentos, varios códices, que les pudieran traducir esos códices sobre aspectos de la cultura, sobre medicina, sobre animales, etc. A esta colección de libros le debemos muchísima o la mayoría de la información. Aquí vamos a hacer una inmersión al náhuatl clásico, al náhuatl de estos documentos del siglo XVI. Y en uno de estos libros aparece este concepto, ¿no? Que es Tlahuapangualistli. Vamos a buscar hacia dónde va este término. Se entiende como el arte de criar y educar a los hombres. El idioma náhuatl es, imaginemos un Lego o imaginemos un muro construido con ladrillos o con bloques. Bueno, el idioma náhuatl es algo parecido, lo podemos entender así. Una palabra la podemos juntar o una partícula de una palabra la podemos ir juntando con otra para expresar otra idea mayor. Esta es la idea de esta presentación en este caso, de analizar la palabra Tlahuapangualistli, que viene de Tlaca, que en este caso es el genérico de los hombres, el género hombre, ser humano, Huapangualistli, que en este caso lo interpretamos o se traduce como crianza o educación. Y entonces ahí ya entendemos que es el arte, fíjense, es un arte, no es un oficio, es el arte de criar y educar a los hombres. Esta información, pues yo la tomé de un libro del doctor Miguel M. Portilla, que se llama La filosofía náhuatl, que ha sido la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, que ha sido el tronco común de mi obra artística y de mi investigación. Ahorita les voy a mostrar un poquito más, ¿no? Otro ejemplo.
porque ellos no tenían una sola palabra, un solo concepto para desarrollar esta cuestión de la educación, lo que nosotros entendemos como educación. Neyolmelahualistli viene de la palabra melahuac, que se traduce como recto, llano o correcto. De ahí se deriva el verbo melahualistli, que ya aquí nos da una acción, ¿no? Es el trabajo, la forma de enderezar o de rectificar. Yolotl viene de corazón, la parte física, y también los sentimientos. Y la partícula ne significa el plural de gente. Entonces, esta idea, este concepto se traduce como la acción de enderezar el corazón de la gente. Es lo que nosotros ahora entendemos como educación, ¿no? Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la música o con el sonido? Tiene mucho que ver. Vamos a ver un poquito más sobre estos documentos, porque en el tomo 1 y 2, y ya vieron ustedes el grosor de estos documentos, y eran 12, esta obra fueron 12 tomos, se dedica, o resume o condensa la descripción de los ritos y festivales en honor a los dioses. Y aparecen en todos los capítulos, en todos los espacios, la manifestación de la música. Las fiestas y su cuidadosa preparación, reportadas con distintas y abundantes actividades músico-auditivas. Creo que ya quedó claro el concepto de músico-auditivo, por eso se me hacía muy importante poner ese concepto al principio, ¿no? ¿Y a qué se refiere a esto? Bueno, pues al canto, al baile, a las señales sonoras. ¿A qué nos estamos refiriendo con las señales sonoras? El mismo Cortés, en una de sus cartas de relación, anuncia que los ejércitos, cuando combatían, estaban muy atentos a las señales, y esas señales eran por medio de la trompeta de caracol. Había un código sonoro para saber hacia dónde moverse, qué acción desarrollar. Entonces, a eso nos referimos con señales sonoras, ¿no? Y la manifestación, obviamente, por medio de pictogramas de diferentes actitudes o instrumentos musicales. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? La actitud músico-auditiva está registrada y está reportada bueno, lo dicen estas crónicas, estos textos, se llevaba a cabo en todos los templos, en todas las condiciones y en todas las horas y en todos los momentos de la vida sagrada y cotidiana de nuestros antepasados. Vamos a acercarnos un poquito a este documento para entender la estructura de este documento. Vean, insisto, el grueso de este libro, que cuando se empezó a crear, desde el principio se tuvo esta idea de hacer la información organizada en dos columnas. La columna del lado, viendo el documento de frente, la columna del lado izquierdo, que estamos ahorita enmarcando con este rectángulo rojo, de color rojo, nos indica el texto en castellano. En realidad, este documento tiene tres formas de comunicación: el idioma castellano, la pictografía, los dibujos, porque eran muy importantes. Sahagún entendió esto, que los discursos y la forma de escritura de nuestros pueblos, de nuestros antepasados, era por medio de pictogramas. Escogí esta lámina, esta imagen, porque aquí arriba podemos ver a un malabarista. Estos son los bailes originales, no lo que vemos con Amalia Hernández y los emplumados del Zócalo, no. Estas eran las verdaderas manifestaciones artísticas de expresión corporal. Está haciendo malabares con un palo sobre el suelo, con una tabla, y hay dos músicos que están ahí acompañándolo. Son estos dos personajes que aparecen aquí al lado de estos músicos. Y en el recuadro azul es el texto en náhuatl de este documento de la historia verdadera de la Nueva España. Y vamos a ver cómo en todas estas láminas aparecen las manifestaciones musicales. Aquí hay una representación de una deidad, de una autoridad, lo sabemos porque lleva un cetro de poder,
el bastón de mando de autoridad, y aquí hay un grupo de músicos que están ejecutando sus instrumentos y están cantando. Aquí en una ceremonia en un templo, con respecto a los sacrificios humanos, hay dos sacerdotes que están tocando la trompeta de caracol. Y así, ahorita voy a pasar muchas imágenes de este mismo documento, casi por hoja. Hay una representación de una manifestación musical. Aquí hay otro sacerdote que está tocando la caracola. Aquí hay igual maestros, sacerdotes, poetas. Este es un educador que está instruyendo a los jóvenes. Y la voluta del habla aparece frente a su boca. Este otro personaje está o cantando o enunciando o pronunciando poesía, porque tiene una flor, la voluta. Aquí vemos otra lámina, y aquí vemos otro personaje, del recuadro de en medio. Se me pierde el curso. Está tocando un tambor. Otra lámina aparece un personaje ejecutando una sonaja, está cantando o está haciendo ahí cuestión del sonido. Esta representación de animales también está representada con la cuestión del sonido. Aquí tenemos un sacerdote, en su mano izquierda tiene un cigarro, o lo que podemos entender como un cigarro. El acto de fumar es también de nuestros pueblos. Ya hay que quitarnos el mito de que Viceroy, Raleigh y Delicados y del Prado y esas marcas de cigarro comercial como influencia y como distintivo de la alta nobleza europea. No, eso es nuestro. Entonces es hora de recobrarlos. Es lo que yo veo de benéfico de estas conmemoraciones de los 500 años, que nos dan la oportunidad de replantearnos, de reencontrarnos con lo auténticamente de nuestros pueblos. Y en la otra mano lleva una flauta. Entonces, bueno, pues, si eso no es una prueba contundente de la importancia que le daban al sonido y a la música, bueno, pues ahorita, si todavía no los convenzo, ahorita van a ver más. Ahí les ofrezco unas imágenes de mi querido y extrañado maestro, el doctor Miguel León Portilla. Esa es la portada del libro en la edición que yo tengo. Hacia las calabacitas, hacia la americana. Conservo y que pues ya me acabé, de 1974, y en varias ocasiones tuve la oportunidad de platicar con él. Ahora en la red ya se publicaron muchísimas de sus conferencias de diferente tiempo, con diferente temática, y se las recomiendo mucho, porque aprende uno mucho. Era una persona profundamente humana, hizo muchísimas cosas, tuvo una vida muy fructífera y fue una parte muy importante de la conservación y la divulgación de nuestros saberes ancestrales. Mi obra a lo largo del tiempo, y gracias a este proceso, he encontrado esta parte equilibrada de hacerle caso con una mano a los académicos y ponerle también con mi otra mano y mi otra parte del cerebro y mi otra parte del corazón a la cuestión de la tradición, y tratar de encontrar un equilibrio entre estas dos fuentes, porque son temas poco explicados con detalle, con cuidado. Y créanme que estamos viviendo tiempos muy violentos y muy delicados, y yo creo que nos conviene acercarnos a las fuentes reales para comprender la profundidad de estos mensajes. Como una de las últimas actividades, el doctor ya estaba muy enfermito, ya estaba hasta hospitalizado. Le hicieron un homenaje por parte del gobierno federal, un homenaje nacional, y pues un amigo, un fan, me invitó a participar en su homenaje, que se lo hicieron allá en Milpa Alta. ¿Pero por qué en Milpa Alta? Miren, les cuento. Cuando él empezó a estudiar los documentos del náhuatl clásico del siglo XVI, bajo la asesoría del padre Ángel María Garibay, que
él fue su sucesor y después fueron una mancuerna y fueron los que sustentaron este tipo de investigaciones y que después tuvieron repercusiones mundiales muy importantes, muy importantes. Él estuvo varios años, 5 años me parece, algo así, en la UNESCO defendiendo estas cuestiones culturales, y ese peso, esa autoridad como académico, como investigador y como divulgador, le permitió hacer muchísimas cosas. Dentro de ellas, una de ellas, pues plantársele al Papa Juan Pablo II y decir, oiga, pues qué bueno que los 500 años del descubrimiento de América y todo, pero pues ¿qué les parece si nos regresan un códice? Y gracias a su intercesión recuperamos el códice que se llama de la Cruz Badiano. Y en fin, muchas otras cosas. Bueno, el náhuatl clásico, pues con ya 4,5 siglos de diferencia, es muy diferente o tiene muchas diferencias o particularidades del náhuatl contemporáneo. Y una de las partes, sobre todo de las más refinadas, donde se sigue hablando al día de hoy el náhuatl, es en la región de Milpalta, esta región agrícola y que es uno de nuestros bastimentos más importantes de legumbres y de casi todos los nopales que disfrutamos en la Ciudad de México y la zona conurbada, pues vienen de allá y muchísimas otras partes. Entonces, los maestros del doctor León Portilla, les estoy hablando de los 50, de los 40, 50, eran niños que hablaban náhuatl, y entonces era la parte más cercana a la Ciudad de México que le permitía tener un ejercicio con el idioma náhuatl. Entonces, en este homenaje que le hicieron en vida al doctor, o uno de tantos que le hicieron, fue ahí en Milpalta. Entonces me invitaron a participar y tuve la gran bendición de que su esposa y su hija, la hija del doctor León Portilla y su esposa, le estaban transmitiendo el concierto al doctor, pues así como estamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí cantamos un poquito y pues, fue una manera de agradecerle mucho de este trabajo y de este esfuerzo, ¿no? Este es el libro que les digo, es una de las columnas vertebrales de mi obra, y ahí fue donde encontré este concepto que ahorita vamos a unir y de dónde parte mi propuesta musical, que es el apartado en este libro donde habla sobre la educación, sobre lo que se enseñaba en las instituciones educativas. Entonces, en este recuadro aparece dónde está el texto, la cita, donde nos dan la luz de cuáles eran las materias más importantes que se impartían en las escuelas de alta enseñanza del México antiguo. La cita que vimos era del libro contemporáneo, pues, del doctor León Portilla, pero aquí vemos la cita exactamente en el libro 3, folio 39, donde aparece el detalle de la educación en el México antiguo. Y vamos a ver ahorita a detalle cuál es la traducción. Esta es la parte náhuatl, la que vimos en el recuadro en la imagen anterior. Sencahuel, Nemaxtiloya, Incuicatl, Inquiliguaya, Ateocuicatl, In Amoshotoca, In Amoshotoca. Esta es la traducción, o lo que podríamos comprender en castellano. Se enseñaban muy bien los cantos divinos, siguiendo el camino del libro. Esta es la traducción literal del texto en náhuatl, ¿no? Pero vamos a impregnarnos un poquito más con las palabras. Amosh viene de Amochtlik, que es el libro o el documento, lo que nosotros ahora entendemos como libro, bueno, para nuestros antepasados eran los códices. Oj viene de Ochtli, que significa camino, sendero. Toca, lo entendemos nosotros como continuidad, seguir. Y entonces la traducción es, como aparece en castellano en el recuadro anterior que estaba en rojo, los cuales versos estaban escritos en sus libros por caracteres. Esto es muy importante. En esta parte, Fray Bernardino de Sahagún no tradujo
exactamente del náhuatl al castellano. Puso comentarios, puso la idea que él, ya conociendo profundamente la filosofía y la profundidad del idioma náhuatl, ideas muy cercanas a lo que querían manifestar o cómo se desarrollaba la cultura náhuatl. Entonces, esto de que la música, los cantos estaban escritos por caracteres, nos indica que había una forma especial de registrar, yo creo que los tonos, el ritmo y muchas otras características, porque no quedó registrada ninguna canción. No vinieron músicos en los primeros años de la conquista, de la invasión. Entonces, no tenemos un registro de una canción de esa época. Sin embargo, este dato es muy importante para poder comprender este tema. Y bueno, sigo ofreciendo imágenes de este libro, de estos documentos. Aquí ya ejemplifican e ilustran acerca del Telpolxcali, que es la Casa de los Jóvenes, que era, según la institución, la organización educativa que más desarrollaba a las personas que querían ya inmiscuirse en la cuestión comercial. Eran los que eran más aptos para lo de los negocios y hacer las largas caminatas para traer otros productos, para las cuestiones del intercambio y también la cuestión física. Y en este documento de Sahagún nos ofrecen el nombre de estas 4 instituciones que se dedicaban específicamente a la instrucción o a la educación. El Telpolxcali, y hay una cita donde dice donde se enseñaban cantares y danzas. El Calmecac, que ahorita vamos a ver a profundidad, que es la hilera de casas, lo que equivaldría a nuestra universidad, que lo manifiestan o lo traducen como los monasterios donde también se enseñaban cantos divinos. Esta escuela estaba más dirigida a los sacerdotes. También había cuestiones físicas preparadas para la guerra y para el trabajo arduo, pero prácticamente de ahí salían muchos de los sacerdotes y de los maestros. El Cuicacali, que es la casa del canto, que eran escuelas donde se enseñaban y aprendían la música y la danza, pero esto era para todo el público y ya no nada más para instruir niños, sino ahí participaban ya de todas las edades, ¿no? Y hay otra institución, no tanto conocida, que es el Mecatán, que era una casa donde se enseñaban a tañer o a sonar las trompetas de los ministros de los ídolos. Como vimos en varias imágenes, en varias había músicos ahí tocando la trompeta del caracol, ¿no? Vamos a hacer una cápsula cultural para entender una de las cosas que a mí más me han sorprendido recientemente. Vamos a hablar de los castillos medievales y aquí vemos una imagen de un torreón, una torre, un castillo medieval, donde en una parte se le llama a esta saliente el merlón y a este hueco se le llama almena. Es un concepto de arquitectura y bueno, pues aquí vemos el ejemplo. Aquí hay otra imagen que nos ilustra muy bien esto que quiero explicar sobre las almenas. En este caso es una almena en una manera de escalones con una muy marcada influencia árabe y que bueno, todo esto y este concepto de almena, por eso lo tomamos de las culturas europeas, lo vamos a ver ahora registrado en las culturas del Anáhuac. Aquí tenemos la reconstrucción muy cuidadosa y muy, muy cercana a la realidad de una parte de la zona arqueológica de Teotihuacán, que se llama el templo de Quetzalpapalotl, donde aparecen unos remates arquitectónicos que son las almenas, pero en este caso, pues ya del Anáhuac. Y bueno, los pueden ver, son estos remates en el techo que servían de símbolos para distinguir
el uso que podrían haber tenido los distintos edificios. Entonces, aquí les ofrezco otras imágenes de estas almenas, de estos adornos, como parte de la arquitectura, y que, bueno, están establecidos en estos edificios. Volvámonos a ubicar en el tiempo con la cultura teotihuacana, periodo clásico, y toda esta información, muchísima de esta cultura, de estos saberes, los mexicas los vienen a retomar y los vienen a condensar. No fueron ellos los inventores de todo eso, no, fueron un reducto de culturas mucho más antiguas, desde los olmecas, los mixtecos, los zapotecos, en fin, muchísimas culturas. Y aquí les ofrezco una colección de almenas de distintos estilos, de distintos lugares sagrados, de lugares de conocimiento que ahora conocemos como zonas arqueológicas. Por ejemplo, de aquí arriba es de Querétaro. Estos sí son de Teotihuacán, la mayoría. Este es de Oaxaca, de Monte Albán. En fin, hay muchísimos, ¿no? Y regresamos a los documentos. Esta es una lámina del Códice Mendocino. Y sí, saludos a Querétaro. En esta lámina nos hablan, hay dos narraciones que son dos actos distintos. En el recuadro de abajo vemos una boda, luego se las platico, pero en la parte de arriba es la escena que yo quiero compartir porque nos habla sobre la educación. Entonces, en esta parte en esta imagen de este códice, del Códice Mendocino, que es otro documento, vemos a un padre, a un hombre maduro, que está encaminando o entregando a sus hijos, adolescentes, jóvenes, a las dos instituciones educativas, formativas de la cultura mexica. El Calmecac, que es el edificio de arriba, y abajo el Cuicacali. Entonces se ven las huellas que se dirigen hacia los sacerdotes, hacia los responsables, los maestros, los temachtiani, los portadores del conocimiento. Y entonces en estos dibujos hay un discurso que, utilizando el idioma náhuatl, podemos hacer una narrativa y contar esta historia con los puros dibujos. Este documento lo ensuciaron después poniéndole el texto en castellano, porque fue un documento, fue un códice que mandó a hacer el virrey Mendoza para explicarle al rey de sus nuevos reinos, los nuevos dominios, y cuando lo terminaron a la usanza indígena de los dibujos, él sintió que no iba a entender el rey nada, entonces se lo dieron a un escriba castellano que tradujo o interpretó a su entender muchos de estos símbolos. Y es un documento que para mí es muy, muy importante también en mi propuesta artística, porque nos dan muchos imágenes y mucho sentido de cuál fue la cultura, la alta cultura que se desarrolló en el Anáhuac. Aquí ya vemos una amplificación de una parte y ya le quitamos el texto para fijarnos nada más en los símbolos. Y bueno, no pudimos quitarnos ahí el nombrecito de Calmecac porque ahí encima le rayó el escriba español. Pero bueno, ya no nos salvamos de eso. La imagen anterior representa al edificio que en recientes descubrimientos ya se tiene perfectamente ubicado como parte del recinto ceremonial del Templo Mayor. Y hace relativamente poco se encontraron dos almenas, bueno, en realidad fueron siete almenas. Aquí vemos la imagen de cuando se descubrieron estas almenas que miden más de 2 metros de altura, que nos ofrecen la imagen de un caracol seccionado, es decir, cortado, y que estaban depositadas cuidadosamente, porque son de un barro cocido muy especial, bruñido y trabajado muy, muy cuidadosamente, al pie de una de las escalinatas del Calmecac, bajo el piso de lajas que formaban un patio. Probablemente las almenas formaron parte de la decoración superior del edificio. Probablemente no.
ya se sabe con certeza, ¿no? Por la imagen del códice mendocino, y bueno, porque ya hay mucho más información. Y por alguna razón desconocida, fueron retiradas y después colocadas bajo el piso de lajas. Ahora, varias de ellas se exhiben, unas en una de las salas del Museo del Templo Mayor, que son las que estamos viendo en esta imagen, y durante otras excavaciones y durante otros descubrimientos en otra parte también del Calmecac, se encontraron otro tipo de almenas mucho más antiguas. Y pero ya con el mismo símbolo del caracol cortado. Aquí vemos esta almena que es mucho más antigua que las recientes que vimos en la imagen anterior. Bueno, yo les digo dónde está, ahí en la sala del templo, una de las salas del Templo Mayor. Y aquí vamos a ver esta reproducción ya digitalizada de lo que se sugiere, dónde y cómo eran utilizadas estas almenas. Este dibujito que no nos dicen mucho, que se ve muy raro, que nosotros no entendíamos, es lo que corona, son las almenas, es la decoración del Calmecac, de una de las máximas escuelas, si no es que la más alta, de divulgación y de conservación de los saberes del México antiguo. Entonces, tomando la imagen del Códice Mendocino y viendo las almenas ya reales, entendemos que eran el retoque, el adorno, el símbolo distintivo que nos indicaba qué se manifestaba ahí, qué se compartía ahí, ¿no? Entonces regresamos a esta imagen del códice, regresamos a las almenas, y esta foto aquí con el personaje la quise poner a propósito porque nos da ya la perfecta proporción del tamaño de estas piezas. La forma del caracol cortado se refiere a este tipo de caracol, que se llama strombus, y que son los caracoles que están o que viven o se han desarrollado en el Golfo de México. Los caracoles del Pacífico son de otra especie, son de otra. Y el corte del caracol es algo parecido así. ¿Y por qué es tan importante? Porque es la manifestación del sonido de los dioses. El instrumento que tocó Quetzalcóatl para recuperar, según el mito, los huesos de las humanidades antiguas para crear una nueva humanidad. Cuando esa leyenda, creo que es muy conocida, hace el sacrificio Quetzalcóatl de ir al inframundo, y Mictlantecutli le pone el desafío de que si haces sonar el caracol, pues te llevas los huesos. Y el caracol no estaba perforado, no estaba cortado, no podía sonar, y entonces llama a las hormigas y la perforan, suena el caracol y se lleva los huesos, y gracias a eso se reconstruye la humanidad. Y por eso tenemos el símbolo de Quetzalcóatl como del conocimiento máximo, como el sacerdocio, como el oficio, como el ente mitológico de los más importantes dentro de la cosmovisión mesoamericana o de la náhuatl. Entonces, el sonido está ligado a lo mitológico y representado en la arqueología, y somos privilegiados porque en poco tiempo lo que nuestros abuelos y la gente de hace 4 siglos nada más tenía ahí como una referencia de un dibujo extraño, pues ya sabemos ahora que era el adorno, que eran las almenas de este portento de edificio. Y con esto de los 500 años, pues muchas instituciones gubernamentales se dedicaron a hacer este replanteamiento de estos saberes. Esta imagen es de las maquetas que renovaron y que actualizaron. Por eso vemos aquí que están llenas de almenas, de las almenas que vimos ya ahorita, esta maqueta que está en la estación del metro del Zócalo, en el centro de la Ciudad de México. Las renovaron todas y las actualizaron
ya las actualizaron con que, oye, pues ya tenemos este símbolo, es importante conocerlo. Entonces, bueno, pero ¿qué tiene que ver la arquitectura con la música? Pues eso, de que eran símbolos muy poderosos dentro de la religiosidad, dentro del pensamiento y la vida cotidiana de nuestros antepasados. Esta imagen que atinadamente Miguel Ángel de los Santos utilizó para la promoción de esta charla, ya la habíamos visto anteriormente. Ahí aquí ya vemos más puntualmente al músico, pero para mí es fundamental esta imagen porque une las tres ideas de la enseñanza de un buen lenguaje, es decir, hablar correctamente el náhuatl, no nada más en la retórica, sino en el manejo de los símbolos, los significados y significantes que el náhuatl elevado, el náhuatl de los sacerdotes, de los nobles, era el que desarrollaba. Y en esta imagen del códice aparecen estas tres ideas. La enseñanza de sus cantos sagrados que estaban escritos en sus libros, entonces ahí la música es la que juega el papel importante, y después la impartición del conocimiento astronómico. En este caso es este símbolo que representa una estrella, en este caso Venus. Entonces vemos cómo hay una congruencia en lo que nos dice el texto de Sahagún con esta imagen del Códice Borbónico, que es otro documento, con lo que ya vimos y los recientes descubrimientos ahora del Templo Mayor, ¿no? Regresando al Códice Mendocino, híjole, no sé si se prepararon un café, voy empezando la charla, se los advierto, pero sé que esto está más interesante que cualquier serie de Netflix. Aquí hay todo, misterio, sorpresa, todo, y hasta música. Quiero hacer notar en este documento, también del Códice Mendocino, dos personajes que están a la misma altura o en el mismo nivel, y que son dos sacerdotes, uno que está tocando el teponazli, que es este tronco que se toca con palitos, y a su lado, del lado derecho, viéndolo de frente, la imagen, un sacerdote que está observando las estrellas. Todas estas rayaduras en castellano interpretan lo que es este dibujo. Yo les doy este resumen rápido, porque cada uno de estos guarda un secreto y un montón de sorpresas muy, muy bonitas. Entonces, aquí vemos ya al sacerdote, vemos a esta imagen ya limpia, el dibujo, sin rayaduras, sin cosas que nos distraigan, porque no estamos acostumbrados pues a leer pues, dos idiomas, dos lenguajes de esto. Y les ofrezco una imagen de un teponazli original de la época pues, de la conquista, de la invasión. Este instrumento es de madera, tiene dos lengüetas en la parte de arriba, en esta parte de arriba, y es la que se golpea con dos palitos, que en la punta tenían hule o tela, producían dos sonidos. Y el sacerdote, el astrónomo, está observando las estrellas porque había distintos sonidos a lo largo de la noche, lo que nosotros conocíamos como el sereno, que pasaba y era el reloj de muchos pueblos antiguos. Bueno, en este caso, también había el paso de las horas. Y así continuamos ahora con el Códice Florentino, con muchas imágenes de las manifestaciones musicales. Las voy a pasar ya muy rápido porque me gustaría compartirles más cositas y no quiero abusar de su tiempo. En la gran mayoría, y vean la importancia de los dibujos, algunos historiadores piensan que lo hicieron a propósito, dejar esos espacios para que los tlacuilos, los pintores, pudieran expresarse y manifestar con sus dibujos el discurso náhuatl del pensamiento, y otros creen que no, pues Sahagún ya no alcanzó a interpretar muchos textos y ahí se quedó en blanco eso, ¿no? Entonces, como una forma de relleno, ¿no? Abusaré pues de su tiempo. Luego no reclamen. Otra imagen, otra lámina, otra página, y vean otra vez la música, los músicos, los instrumentos, la manifestación musical. En estas pues ya no se las descifro a detalle, pero
es lo mismo. Las manifestaciones musicales están presentes en muchas de estas láminas. Y otro de las fuentes, de los vestigios que tenemos acerca de esta información, son los libros de poesía, la poesía que sí se conservó, por lo menos el texto, aunque sabemos que eran acompañados de instrumentos musicales. Y volvemos a lo que habíamos platicado de los difracismos, que vimos el Inxochitl-Incuicatl. En castellano, para tener más clara esta idea del lenguaje, tenemos difracismos como el de cuando decimos a tontas y a locas, contra fuego y marea, a pan y agua. Esos son ejemplos de difracismos en el idioma castellano. También en el náhuatl existen, y en muchos idiomas. Y Nahuehuetl y Nayacashli se traduce como el tambor y la sonaja. Y en lo que realmente nos quiere decir o a lo que se refiere es a la música ritual. Entonces, ahí hay una congruencia con el concepto que vimos anteriormente de la música o los cantos sagrados que estaban escritos en sus libros. Ahí es donde hace congruencia esta propuesta y esta parte. Regresamos al Códice Mendocino, es esta imagen, pero esta es una parte de un poema, les ofrezco ya nada más la traducción en castellano, que nos habla del momento fundacional de las ciudades, cuando ya la sociedad estaba organizada, armonizada, entonces se dice que existía la civilidad, los pueblos. Se estableció el canto, se fijaron los tambores, se dice que así principiaban las ciudades, existía en ellas la música. Y para mí es un ejemplo contundente, porque la imagen que les ofrezco de un músico tocando su tambor es que está llevando el ritmo, y el ritmo es sinónimo de orden. Ese orden ahora, y con los cronistas, con los textos de los cronistas que se sorprendieron de México Tenochtitlan, y no nada más de México Tenochtitlan, sino de cualquier otra ciudad antigua, Teotihuacán, Monte Albán, Tajín, Cholula, Cacaxtla, bueno, en fin, hay un trazo preciso, hay un orden, hay un ritmo en la arquitectura. Entonces, la música no es un ente aislado, es parte de la cosmovisión y de la vida de nuestros pueblos. Otro ejemplo muy breve de otra poesía de los cantares mexicanos que dice: atended al tambor y a la sonaja, acuérdense del difracismo, al canto y al baile, con ellos despierta el pueblo. En nuestro caso contemporáneo, también con ellos se duerme el pueblo. Cuidado. Con ellos despierta el pueblo y se da placer al dueño del universo. Esta idea del ser superior, otra vez de la armonía y la mención de nuevo de los instrumentos, para mí es algo pues fantástico, es algo que lleva a la música a lo que está más allá de lo que estamos acostumbrados en la época contemporánea, de que un músico exitoso es el que tiene más likes, o el que vende más discos. No, aquí es cuando la música era de todos, cuando no tenía un dueño y no estaba cotizada por el dólar. Mi investigación tiene una vena muy importante en este documento, que es un libro publicado como parte del inicio y del arranque del Conservatorio Nacional de Música, y que lo hicieron Vicente T. Mendoza y Daniel Castañeda. Para esto tengo otros 20 capítulos para platicar, es interesantísimo. Pero lo que quiero ya rápidamente ejemplificar son las fuentes que dan sustento a esta propuesta y que tomé de este libro. En el libro marcan ellos cinco fuentes. Yo le agregué una más, porque bueno, pues, fue publicado en 1933, entonces pues ya algo tuvimos que haberle sumado, ¿no? Pero la primera fuente es el estudio y la investigación y el acercamiento a los instrumentos que se han logrado conservar como instrumentos originales. Les estoy ofreciendo esta imagen de una de las vitrinas en la Sala Mexica,
donde aparece una colección de instrumentos de percusión y de aliento, que todos son instrumentos musicales. Vemos unos huesos ahí, esos son raspadores. Ahora, otra parte del Museo Nacional de Antropología, ahora en su sección de la cultura maya, hay una vitrina especial para muchísimos de los instrumentos que se han logrado conservar, y las colecciones particulares tienen también un aporte muy importante. Esta es una foto de un catálogo de la Fundación Rockefeller. Imagínense ustedes, estas piezas pues no se conocen en México. Yo las encontré por gracia de los dioses. Lo saqué de un bote de basura, de un catálogo que estaba ahí botado. Este caracol que está esgrafiado, que está dibujado, pertenece a la colección del Museo Amparo en Puebla. Entonces, las colecciones particulares son muy importantes en esta fuente de conservación de instrumentos o de cuestiones sonoras del México antiguo. Aquí, pues en alguna ocasión me invitaron porque limpiaron el capelo. El capelo es esta protección que tienen, como jaula de cristal que tienen muchas piezas en los museos. Estoy ahí en el Museo de Sitio de Xochicalco, donde tenían un caracol de barro. Vean ustedes el tamaño, y me dieron permiso, me autorizaron para grabarlo. Y bueno, algunas flautas y algunos instrumentos. Entonces, el estudio y el acercamiento a los instrumentos originales es fundamental. Cabe mencionar que el temple o la afinación de estos instrumentos orgánicos antiguos no tienen mucho que ver con la afinación europea del do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Por eso es muy difícil empatar los sonidos de los instrumentos, y por eso esta música debe ser tomada con mucho cuidado. Bueno, ahí estoy en la Sala Mexica, también mostrando otros espacios donde hay, vean ustedes la cantidad de información que hay sobre el tema, ¿no? ¿Por qué no hay esta música en los medios de comunicación? Pues yo creo que es por una forma de manipulación, ¿no? Mejor que no se enteren, mejor que no sepan estas cosas, ¿no? Aquí les ofrezco unas fotografías que tomamos en el MAX, Museo Antropológico de Jalapa, en Veracruz. Y bueno, pues ahí están los dos cachetones, pero lo que quiero que vean es el tamaño de este cascabel. Es un cascabel de cobre que era ejecutado pues en una mano, nada más, como si fuera una especie de campana chiquita, ¿no? Pero pues nada que ver con los cascabeles que luego nos venden los ballets folclóricos. Nada más alejado de la realidad que este acercamiento a los instrumentos originales. Y si nos vamos más allá, pues vamos a encontrar los pocos que se lograron salvar, los instrumentos de cascabel, de alguna aleación de oro. Nuestros antepasados en la cuestión de la orfebrería no llegaron tan lejos en la fundición de este metal. Ellos lo utilizaban de una manera, pues digamos, muy básica, pero hicieron piezas increíbles. Pues ahí están los cascabeles, estos mixtecos, son los que más brillan. Los otros son de mayas y de otras zonas. Pero es muchísima la información que hay acerca de estos instrumentos, ¿no? Estos son cascabeles recientemente encontrados en el Templo Mayor, también de oro, y bueno, vean ustedes el trabajo, fantásticos, impresionantes, ¿no? Otra de las fuentes que nos acerca a los sonidos de este universo tan vasto y tan rico son los instrumentos artesanales que se han logrado conservar gracias a las tradiciones de nuestros pueblos indígenas. En este caso, aquí vemos ahí un grupo mayo. Me invitaron en alguna ocasión a un festival en Zamora, en Michoacán, y participaron mayos, un grupo seris y yaquis, donde también pues ellos han conservado mucho de la tradición que viene de milenios. Aquí vemos la otra imagen, músicos que son los que acompañan la música de la danza del venado.
La música del venado, luego los ballets la han prostituido, la han manoseado, la presentan ahí incompleta. Es muy importante el ejercicio de los músicos. Y están tocando un raspador montado sobre una jícara, y el otro músico pues está tocando un tambor, que es la misma jícara, pero que está flotando sobre esta cubeta que tiene agua, por eso está de color azul. Entonces, esto también nos da muchas pistas de cómo podría haber sido la música de nuestros antepasados. Pero aquí vemos que son puros instrumentos orgánicos, hechos con barro, de origen animal algunos, de madera, que llevan semillas, etc. Otra de las fuentes que nos invita a acercarnos y conocer más de este mundo son las manifestaciones musicales en estatuas o en cerámica, que pueden ser vasos, que pueden ser esculturas, y hay muchísimas. Estas que les ofrezco son de las culturas de Occidente, de ahí de la región de Nayarit, Colima, Sinaloa. El músico de la izquierda está raspando, frotando un raspador con un caracol marino, y el otro personaje está golpeando un carapacho de tortuga de pantano. Estas otras imágenes nos presentan también a dos músicos. Bueno, uno está con su chica cantándole una canción romántica, están bebiendo chocolate y están cantando una canción, y el otro pues está tocando igual un carapacho de tortuga y está cantando, ¿no? Estas piezas esta del lado derecho está en el Museo de Sitio de Ixtlán del Río, en Nayarit. Entonces, las esculturas, las estatuas, pues nos dan ahí una idea de la manifestación, pero vean que no es nada más de los mexicas, es todo el anáhuac, todas nuestras culturas estaban muy impregnadas de este conocimiento. Ahora, este fotomontaje, que para mí es fantástico, es muy ilustrador, nos permite imaginarnos la magnitud y el tamaño y cuál debió haber sido la sorpresa de los europeos al entrar a la Ciudad de México, Tenochtitlan. Verla con la majestuosidad del lago y después ver esa ciudad tan ordenada, tan urbanizada, tan decorada, tan al más alto nivel, ¿no? Parece ser que fue la metrópoli más importante de su tiempo en el mundo. Se estima que el Templo Mayor, según estas excavaciones, medía 40 metros por lado, alcanzaba más o menos unos 30 metros de altura, pesaba 150,000 toneladas. En un lugar fangoso, el lago de México, Tenochtitlan, se ha documentado que alcanzaba 60 metros de profundidad. No de agua, no, la gran parte era lodo, entonces todo se movía. Una parte, ¿cómo pusieron esta mole ahí? Bueno, pues por medio de los conocimientos astronómicos, arquitectónicos, la física, y todo acompañado por la música, para poder llevar una orden en la construcción, para poder llevar un orden en la organización social que pudiera construir estas partes importantes. ¿Y a qué me voy a referir aquí? Este es un estudio del ingeniero Pablo Viadas, tiene varios videos en YouTube, es un ingeniero y conoce a profundidad este tema, así es que se los recomiendo mucho. Y los invito a que vayamos rápidamente a la zona arqueológica del Templo Mayor, donde están estos vestigios tan importantes que nos invitan a ver lo maravilloso de nuestro pasado precolombino, nuestro pasado milenario. No sé si ya ubiquen el Templo Mayor. Acá al final, acá de este lado está la catedral. Ahora es una vista, esta fotografía tomada de norte a sur. Entonces allá vemos el edificio de gobierno. Esta sería la plancha del Zócalo. Aquí estaría el Palacio Nacional. Entonces, bueno, vemos que este lugar, pues, era el corazón de la cultura mexica y la ciudad más importante de su tiempo en pues, 1521, ¿no? En diferentes etapas de las excavaciones se han ido encontrando distintas ofrendas con muchos elementos marinos, muchas cosas orgánicas, muchos restos de animales,
y muchas manifestaciones de instrumentos musicales. Aquí son varias ofrendas. A detalle aquí les muestro, bueno, aquí no las alcanzarían a notar, pero hay representaciones de instrumentos musicales. Aquí también, aquí hay unos palitos, bueno, en realidad no son palitos, son el percutor que golpea el teponazli, pero estos son hechos de obsidiana, y acá hay cascabeles, y aquí hay, esto está en el Templo Mayor, el Museo de Sitio de Templo Mayor, la representación de algunas tortugas de pantano que se lograron conservar, y aquí hay una vasija muy hermosa de barro, toda decorada, parece ser como un vaso ceremonial, y aquí hay una representación del carapacho de tortuga golpeado, o por eso se ve esta cornamenta de venado, porque es la representación de un instrumento musical. Entonces se han encontrado muchísimas ofrendas, o varias pues, pero aquí les ofrezco unos, aquí aparecen unas flautas de barro, aquí aparece la reconstrucción de cómo encontraron esta ofrenda, con estos cilindros que están aquí, que representan teponazlis, y la ofrenda 69, que aquí les muestro el mapa. Acá sale el sol, acá se oculta, acá está la catedral, acá está Tepito, acá está el Palacio Nacional. Bueno, aquí se encontró esta ofrenda, la ofrenda 69, sí es catalogada por los arqueólogos, y donde encontraron estas pequeñas piezas de piedra verde. No es precisamente jade, sino es una combinación ahí de varias piezas, de varias piedras, perdón, con representaciones de instrumentos musicales. Aquí vemos una sonaja de lluvia, una sonaja que representa algunos lo refieren como un dardo solar, que eran ceremonias que se utilizaban, instrumentos que se utilizaban en ceremonias de fertilidad. Con ellos iban golpeando la tierra, pues pidiendo la fertilidad. Luego aquí tenemos una representación de una flauta, de unos tambores. Esta es la representación de un silbato y de un carapacho de tortuga. Y bueno, la representación en algún códice de sacerdotes asociados al culto de Tlaloc. Vean el tamaño del personaje y el tamaño del caracol. Pues yo encuentro mucha congruencia de con el caracol de Xochicalco. O sea, había caracoles de barro, porque en la naturaleza no existen de ese tamaño, pero que eran ejecutados como instrumentos musicales. Y una de las partes, porque estos descubrimientos son recientes, que pues hemos tomado la delicadeza, esto lo trabajé con mi amigo Emanuel Barojas. Él me hizo favor, él es un artista plástico y es artista lapidario, trabaja la piedra. Estas piezas originales de esta ofrenda las reprodujo en piedra y las reprodujo al tamaño de las piezas originales, y es una colección que yo tengo, ¿no? Para acercarnos más a esta propuesta musical, ¿no? Porque acercándonos a la fuente encontramos más sorpresas y encontramos mucho más fundamento. Ya voy a ir cerrando, que yo soy muy platicador. Y para ir cerrando, tengo más temas, porque esto es el fundamento de mi obra. Después mi obra, cómo la llevé o cómo la llevo a las instituciones, y todo lo que he podido desarrollar con canciones, con actividades musicales, de canción creación, de canción juego para niños, etcétera, pues es muy amplia, pero este es el fundamento, es el contacto con la naturaleza, con estos materiales, con esta información, para ofrecer esta propuesta educativa, y que tiene una congruencia con lo que ya vimos del CALMECAC y las instituciones educativas. Están viendo ustedes otra fotografía desde otros puntos de vista del Templo Mayor, de la zona arqueológica del Templo Mayor, y en particular quiero poner atención en que se denominó el Templo Rojo. Una construcción, aquí vemos una reproducción de la prestigiadísima revista Arqueología Mexicana, que también les recomiendo muchísimo. Es un instrumento de divulgación muy certero, muy bien certificado, muy cuidado, de altísima calidad, donde vemos
la recreación de este templo, que logró conservar mucha de su pigmentación original. Imagínense cuántas tormentas, cuántas inundaciones, cuántas cosas no pasaron en la Ciudad de México, y que se hayan logrado conservar estas cosas es realmente es un prodigio. Bueno, en esta parte, del recinto ceremonial, encontraron otra ofrenda con otras representaciones de otro periodo, con otra connotación, con otro contexto, pero una vastísima representación de instrumentos musicales. Aquí vemos este personaje, que se supone es el custodio de estos instrumentos, y que se encontró ahí muy cerca de este templo rojo que fue lo que les mostré, ¿no? Entonces ahora les ofrezco esta imagen y vamos a identificar algunos de estos instrumentos. Entonces aparecen tambores de barro, que son estos, con una especie de olla que llevaban un parche de piel encima y que se tocaban, yo creo que preferentemente con los dedos. Teponaztlis, hay muchísimas representaciones de teponaztlis. Estos son hechos algunos son de barro, algunos son de piedra tallada, esta ofrenda. Los raspadores de hueso, que ya vimos. Sonajas, hay una variedad ahí muy vasta, muy rica. Las sonajas de lluvia o palos de lluvia. Bueno, ustedes. Flautas, también hay representaciones. Son representaciones, estas no suenan, nada más es el instrumento, le llamamos votivo, es nada más la representación. Y piedras sonoras, eso es muy interesante. Las piedras sonoras eran consideradas un instrumento musical. Y por último, los carapachos de tortuga, ahí vemos. Están revueltos, la museografía ahí los colocaron, no sé si así los hayan encontrado o así los quisieron acomodar, pero pues es la única imagen que he encontrado y que quise ejemplificar para acercarnos a esto. Y bueno, para no quedarnos nada más con la pura teoría y que me vayan a reclamar como las monjitas de la basílica, les ofrezco con esta imagen un ejercicio musical donde pongo en ejercicio algunos de estos instrumentos para que nos acerquemos un poquito con la imaginación y con este ejercicio a transportarnos a ese pasado e imaginar la ceremonia, los rituales, la vida cotidiana, las canciones románticas de nuestros antepasados. Voy a dejar de compartir esta pantalla de la presentación para pasarles un video muy cortito donde voy a ejecutar los instrumentos de reminiscencia precolombina, parte de mi colección, pero que tienen que ver con esta ofrenda, para darnos una idea de cómo pueden sonar estos instrumentos. Entonces, si me permiten, vamos a cargar un video. Aquí está. Es muy cortito, pero nos va a permitir. A ver. Un segundo. Ahora. Ahora sí voy a compartir la pantalla. Aquí está. Perfecto. Vamos a abrirlo. Les doy contexto. Es un video que grabé hace poquito. Tengo una grabadora de pedal. Funciona con el pie. Le conectamos un micrófono y me permite ir sobreponiendo, sobregrabando un sonido sobre otro, sobre otro, sobre otro. Y entonces así hacer un discurso musical más, pues más entendible, más digerible, ¿no? Y eso es lo que les quiero mostrar con estos instrumentos de percusión. Los instrumentos de percusión son los que se golpean, como el teponaztli, o los que se agitan, como esta sonaja, o los que se frotan. Ahí no saqué un raspador. Bueno, al frotar producen un sonido. Aquí en el video van a poder apreciarlo. Y me avisan si se escucha.
Bueno, primeramente estamos ejecutando unas sonajas, son estos cuerpos de frutos secos que tienen semillas o piedrecillas. Gracias. Y bueno, aquí les muestro pues, la reproducción de un raspador de hueso. Es de hueso de res, no es hueso humano. No se espanten. A continuación, bueno, es el instrumento de frotación. Ahora viene el teponazli. Este sí se golpea con palitos. En la punta tienen hule. Y el teponazli está soportado sobre una rodela de mimbre para que se controle el instrumento y que también tenga más sonoridad. Y ahora, pues un acercamiento a las piedras sonoras. No sabemos cómo haya sido este tipo de instrumento, no se ha encontrado ningún original, solo las representaciones votivas. Y en las representaciones votivas también aparecen soportados por una rodela de mimbre, golpeados con una piedra redonda, una sonaja de lluvia. Es esta, que unos tienen forma de rayo, otros de serpiente, y que eran representaciones de comerciantes, de sacerdotes, obviamente de músicos. Cascabeles, estos son de cobre, lograron reproducir los artesanos de Guerrero. Entonces, tratamos de acercarnos lo más fielmente posible a los instrumentos que nos refieren las fuentes. Y el carapacho de tortuga, igualmente soportados, controlado con su cesta de mimbre y golpeado con las astas de venado. Los venados mudan cada cierto tiempo sus cornamentas y entonces pues no se sacrificó en este caso a ningún animal, ¿no? Y bueno, pues ese es cortito el video ahí de este ejercicio de apreciación musical. Y por salud mental, pues tengo esta presentación aquí. Hasta aquí no sé si haya algún comentario, duda. No sé, el productor que designe, porque ya estoy cerca de la hora. Tengo mucho más información, sobre todo de la aplicación de esta investigación en mis conciertos didácticos y en pues, mis performances, pero pues más bien ya hablé mucho, yo quisiera escucharlos a ustedes. Y bueno, invitarlos a que visiten ahí mi sitio web y mis sitios en las redes, para que puedan disfrutar más a profundidad la música. A mí no me gustan estas plataformas porque estas plataformas privilegian las frecuencias de la voz humana y está muy bien para platicar, para conversar, para todo eso. Pero ya el ejercicio musical, las frecuencias tienen ahí una trampilla que no nos permiten una buena ejecución musical. Entonces, por eso no he hecho este tipo de conciertos en vivo ahí desde casa y todo eso, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Entonces yo no quiero ensuciar, ni distraer, ni desvirtuar el sonido de estos instrumentos. Prefiero invitarlos a que vean los videos y uno de nuestros próximos proyectos es que estamos organizando la transmisión de algún concierto en el marco de los días de difuntos, de la Weimikailhuitl, la gran fiesta de los ausentes, y con un contexto pues muy especial porque hemos padecido una cuestión muy, muy agresiva en esta cuestión de la pandemia. Entonces, estamos preparando pues una transmisión de un concierto. Ojalá sigan en contacto con nosotros para decirles cómo va a estar esta iniciativa. Estamos buscando instituciones, sobre todo creemos que es una gran oportunidad para llevar este conocimiento a otros lugares, porque ahorita ya no hay fronteras, ¿no? Si se da la oportunidad de hacer un concierto en vivo, pues qué mejor, estamos abiertos, pero ahorita esta posibilidad de la transmisión de algún concierto grabado, producido, muy cuidado, como el que hicimos el año pasado para la Universidad de Manizales en Colombia, en el marco igual de los Días de Muertos, pues podemos
repetir la dosis, ¿no? Y mejorarla, ¿no? Es que bueno, pues los escucho.